Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Siendo las 8 de la noche, vamos a dar inicio a la sesión que corresponde al día de hoy con respecto al tema de anestesia en obstetricia, ¿no? La anestesia en obstetricia, pues, se clasifica en dos parámetros importantes: la analgesia en el trabajo de parto y la anestesia del parto quirúrgico, es decir, de la cesárea. Entonces vamos a ver, ya muchos de ustedes han estado en las prácticas en hospitales y ya han ingresado a sala de operaciones, ¿no? Y probablemente han visto ya algunos procedimientos. Los temas que vamos a tratar hoy día son una pequeña introducción para definir qué es los conceptos generales de anestesia, analgesia y dolor en el parto. Luego vamos a ver cuáles son los efectos maternos y fetales del dolor durante el trabajo de parto, cuáles son los mecanismos etiopatogénicos del dolor del parto, cómo es el dolor y por qué raíces nerviosas está transmitido el dolor durante los estadios del trabajo de parto, cuáles son los cambios fisiológicos de la gestación y su implicancia en la anestesia que va a dar el anestesiólogo, ¿no? Valga la redundancia. Y por último, los métodos de analgesia y anestesia obstétrica. Bien. Entonces, según López, que es uno de los mentores más importantes de Europa sobre el estudio de la analgesia en el trabajo de parto, refiere que define la analgesia como una modulación o ausencia de percepción del dolor, ¿ya? Entonces, solo del dolor. ¿Ya? No afecta la parte motora y tampoco afecta la conciencia. Entonces, eso se define analgesia. ¿Y cómo se define anestesia? Según la Asociación Americana de Anestesia, es la privación total de la percepción sensorial, es decir, acá no se siente dolor, no hay sensibilidad, no hay estímulo motor, ¿no? O sea, está anulado totalmente todas las vías de percepción del dolor, incluyendo la motora. Y la gran diferencia es que hay ausencia o pérdida de la conciencia. ¿Y cómo se define al dolor en forma general? Es una experiencia sensorial y emocional muy desagradable, según muchos autores, asociada al daño tisular real o potencial de estructuras somáticas, viscerales o nerviosas, ¿no? Esto está definido por la Asociación Internacional del Estudio del Dolor. ¿Y cómo es el dolor del parto? Según los estudios realizados por muchos investigadores, definen al dolor del parto como un dolor agudo, ¿ya? De inicio y final bien definido. Es subjetiva y muy variable porque intervienen muchos factores personales de la gestante, ¿no? Factores psicológicos, físicos, sociales, genéticos. Entonces, hay estudios en el cual, por ejemplo, Bónica hizo un estudio en pacientes en trabajo de parto y estas pacientes manifestaron de que era el dolor insoportable, ¿no? Un dolor severo, un 30%, el dolor era moderado, 35%, y algunas que dijeron que es mínimo, 15%, ¿no? Entonces, este estudio es muy subjetivo, ¿ya? Pero hay otros estudios realizados por un cuestionario de McGill, que es un cuestionario del dolor, cuyo puntaje máximo de dolor es de 50 y el mínimo de 0, ¿ya? Entonces, miren
que las pacientes nulíparas, o sea, es la primera vez que ingresaban a un trabajo de parto, ese dolor que ellas referían se asemejaba a una amputación de un miembro, de un dedo, ¿no? Y está a un nivel muy intenso, más o menos en los 40, ¿no? Del umbral de 50. En cambio, las multíparas, estaba un poco por debajo de las nulíparas, ¿no? Pero igual en comparación a un dolor por quemadura, por fractura, ¿no? Por laceraciones, torceduras, este dolor es muy intenso, ¿no? Ubicándose más o menos entre 30 a 40 de puntaje según ese cuestionario de McGill. Entonces, no es un dolor que podamos pasar por desapercibido en nuestras pacientes que están en trabajo de parto, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Hay efectos del dolor que van a alterar la función adecuada de la madre y también del bebé. ¿Ya? Por ejemplo, acá en Mary y González hacen un estudio y ellos ven que con respecto a la madre, el dolor va a aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿no? Que sería muy desaconsejable en pacientes que, por ejemplo, tienen una preeclampsia leve, ¿no? Y están en trabajo de parto. Hay alcalosis, ¿no? Luego hay un desplazamiento a la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina, pues esto se estaría relacionando con la hipoxia, ¿no? Luego hay un aumento de la secreción gástrica y de la motilidad gástrica. Por lo tanto, nuestra gestante estaría en condiciones de estar vomitando, ¿no? Y de llenura precoz. ¿Ya? Hay un dolor crónico después del parto y que muchas pacientes después del parto llegan a un estado de depresión, ¿no? Entonces, miren, ese dolor que ha sido agudo en el trabajo de parto se les hace crónico. Y al bebé, por supuesto, si la madre está alterada, con todas las funciones alteradas, pues el bebé también va a tener consecuencias, ¿no? Por ejemplo, va a disminuir la perfusión uteroplacentaria. El bebé va a tener hipoxia, acidosis y bueno, estos son signos inminentes de una asfixia, ¿no? Entonces, si la madre no respira bien, el bebé empieza a entrar en hipoxia y en acidosis, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque el dolor produce una vasoconstricción de la arteria uterina. Entonces, estos efectos no son ventajosos ni para la madre ni para el bebé. Por ende, vamos ahora a estudiar de cómo se produce este dolor durante el trabajo de parto. Vamos a recordar un poco nuestras clases de neurología básica, ¿no? Ustedes saben de que las vías de transmisión hay transmisión periférica y hay una transmisión central o un proceso central. Entonces, en una paciente que está en trabajo de parto, este, esta paciente, como cualquiera, tiene nociceptores, ¿no? ¿Y qué son los nociceptores? Son los receptores que se van a encontrar tanto en los órganos somáticos como en las vísceras. ¿Ya? Estos nociceptores se activan, ¿no? Porque hay una descarga de neurotransmisores. ¿Y por qué se produce esa liberación de neurotransmisores? Por la contracción uterina. Ustedes saben de que la contracción uterina produce una ausencia de flujo uterino. ¿Ya? Entonces, esa ausencia de flujo uterino temporal de 60 segundos produce una isquemia temporal de las fibras, ¿no? Musculares. Entonces, ahí se van a producir los neurotransmisores que son los que van a ser captados por los receptores, ¿no? O los nociceptores, ¿no? También los impulsos provenientes del cuello. Ustedes se habrán dado cuenta que cada vez que nosotros realizamos un tacto para ver la dilatación, la paciente grita. El cuello cervical es un órgano, pues, que entre comillas no debe producir dolor el manipularle, pero al momento del tacto, las pacientes refieren un dolor intenso, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque ese cuello
se está borrando y está haciendo contacto con el segmento uterino, ¿ya? El segmento uterino es un área ya donde hay fibras musculares escasas y abundante tejido colágeno, ¿no? Y continúa ya a la parte miometrial del útero, ¿no? Otro, porque hay tracción de los músculos y ligamentos de todo el piso pélvico, ¿no? Y bueno, distensión de la vagina y periné ya al momento del expulsivo. Entonces, todos estos estímulos hacen de que sean captados, o sea, por los nociceptores, ¿no? Y este impulso, pues va a ser transmitido a la parte central por fibras nerviosas, especialmente las fibras A delta y las C amielínicas, ¿no? No olvidarnos de que las fibras A delta van a conducir el dolor agudo y las fibras C conducen el dolor lento, ¿no? Aquí un pequeño cuadro sinóptico, ¿no? Entonces, hay liberación de factores, inflamación de la decidua, liberación de hormonas que van a estimular la producción del parto. Y el parto, pues, inicia con contracciones y dilatación cervical, ¿no? Entonces, que van a producir dolor. Y los tipos de dolor que va a sentir esa paciente son un dolor visceral, producido por la dilatación del cuello uterino, ¿no? Y estas van a ser transmitidas por las fibras C y A delta, ¿no? ¿De qué raíces nerviosas? De la torácica 10 hasta la L1, ¿no? La lumbar 1. También ese dolor va a ser producido por un dolor somático, ¿no? Por compresión del plexo lumbosacro y esto producido por la distensión peritoneal de los órganos pélvicos. Está cerca la vejiga, está cerca los uréteres, está cerca el intestino, ¿no? El colon. Entonces, estos impulsos van a ser transmitidos por las fibras nerviosas de la L2 hasta la S1, ¿ya? Y va a haber un dolor somático superficial que se va a producir ya en el expulsivo, ¿no? Producido por la distensión del periné, es decir, cuando el bebé está coronando, ¿no? Y es responsable de transmitir este estímulo, las fibras nerviosas de S2 a S4, ¿no? Esto es la transmisión periférica. Luego, estos impulsos nerviosos tienen que ir al sistema nervioso central, ¿no? ¿A dónde van? Al tálamo, luego a la corteza. Y en la corteza se va a procesar, ¿no? Esta señal dolorosa, ¿no? El aspecto, el aspecto afectivo, los reflejos autónomos, etcétera, ¿no? Y van a producir, pues, una serie de cambios a diferentes niveles, ¿no? En el mesencéfalo, a nivel del bulbo y luego las señales van a regresar a la médula, ¿no? Y van a producir la modulación nociceptiva. Por ende, esta paciente, por todos estos aspectos que se producen en la corteza, pues puede manifestar de diferente manera su dolor. Uno gritando, otro defecando, otro teniendo impulsos de agarrar y contraer a otra persona, etcétera, ¿no? Entonces, es bien complejo la transmisión del dolor durante una contracción, ¿no? Bueno, esto es un resumen de que hay una lesión tisular, una injuria isquémica transitoria. Hay un proceso inflamatorio producido por diferentes mecanismos que se están produciendo en el parto, ¿no? Entonces están los nociceptores que captan las señales y estas señales son transmitidas por las fibras periféricas al sistema central, ¿no? Primero médula, que ascienden hasta el tálamo, donde se procesa y va hacia la corteza para modular ese dolor, ¿no? Y las respuestas de modulación regresan y hay diferentes manifestaciones de ese dolor en la paciente, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que esas señales de dolor tienen sus vías de transmisión, ¿ya? Se dice que en el primer estadio del trabajo de parto, que es el periodo de dilatación, mayor
este, proporción, se podría decir, actúan las raíces nerviosas de la D10 a la L1, ¿ya? En el estadio transicional, cuando la paciente ya está completando de 9 para 10, ¿no? Hay un proceso de desaceleración, se asocian las fibras nerviosas lumbosacras, ¿no? Del L2 hasta el S1. Y en el segundo estadio, que ya es el expulsivo, se agregan las raíces nerviosas de S2 a S4, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo es el dolor en el periodo de dilatación, ¿no? El primer estadio del trabajo de parto. Su origen, hemos dicho que es isquemia uterina, ¿no? Transitoria. Luego, el factor nociceptivo es que hay una distensión y borramiento del cuello uterino, ¿no? Y segmento inferior. O sea, este es el estímulo, ¿ves? Ahora, ¿cómo es ese dolor? Es un dolor visceral, sordo, difuso y difícil de localizar. Generalmente las pacientes dicen es un dolor que inicia a nivel del fondo y se va hasta la parte de pubis, ¿no? Entonces, difícil de localizar. Algunas dice anterior, otras lumbar, otras a nivel del ombligo, a nivel de las caderas, ¿no? ¿Y qué segmentos medulares intervienen? Desde T10 hasta L1, ¿ya? Primer periodo de dilatación, ¿no? Ya al final del estadio 1, en la fase transicional para el expulsivo, pues se incrementa ya los segmentos de L2 hasta S1. ¿Y por qué? Porque la presentación desciende, ¿no? Y empieza a comprimir todo lo que es el piso pélvico, ¿no? Y también se suma un dolor visceral producido porque hay una distensión de órganos pélvicos, vejiga, uretra, el recto, la tracción peritoneal, ¿no? Y un somático profundo producido por el descenso de la presentación. ¿Y qué pasa en el periodo expulsivo? Entonces, en el periodo ya expulsivo aparece un dolor somático superficial. Es agudo, bien localizado y de distribución regular. ¿Ya? ¿Y por qué está provocado? La cabeza desciende, ¿no? Desciende, va a distender la vagina, va a distender el periné. Miren acá, la cabeza ya está coronando. Y también todos los tejidos que forman el piso pélvico, ¿no? El tejido subcutáneo, los músculos y la saponegrosis del piso pélvico. Y el dolor se va a localizar en la parte baja del sacro, ¿ya? ¿Por qué? Porque los segmentos que van a intervenir son las raíces nerviosas de S2 a S4, ¿no? Y a nivel de todo lo que es la localización de periné, el nervio pudendo es el responsable de esta inervación, ¿no? Que deriva de estos segmentos nerviosos. ¿Ya? Y no nos olvidemos de que durante este periodo expulsivo, ¿ya? Desde el descenso y la salida del feto, dice que es el periodo más doloroso de todo el trabajo de parto. Entonces, tenemos que ser empáticas con nuestras pacientes, ayudarlas a respirar, ayudarlas, ¿no? De una u otra manera, colaborar en el estado físico y mental, ¿no? De esta paciente en este periodo expulsivo, ¿no? Es el grito, es un grito atroz que tienen muchas pacientes cuando ya es el expulsivo, ¿no? La salida de la cabeza y el cuerpo. Entonces, hay estudios los cuales han hecho gráficos para ver la intensidad, ¿no? Donde las pacientes, en qué áreas de su cuerpo tienen ese dolor intenso, ¿no? Por ejemplo, en el periodo de dilatación, mire, es un dolor leve, ¿no? De localización suprapúbica, sacra, ¿no? Baja, pero es leve, miren. En el segundo periodo se amplía más, ¿no? Ya más lumbosacra y es de moderada intensidad. En el periodo 3, las áreas más dolorosas son sacras, este, hipogástricas y empieza a tener dolor moderado a nivel rectal y a nivel vulvar. Ya en el puerperio, al final del estadio 2, o sea, en el alumbramiento, ya se inicia el alumbramiento, el dolor más intenso es a nivel anal y a nivel vulvar, ¿no? Y bueno, esto es en el alumbramiento.
Los puntos más dolorosos, no olvidemos de que se localiza en el hipogastrio porque hay contracción uterina después de la expulsión de la placenta, el vulvar por toda la distensión perineal y el coxis, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos estas dos características del dolor en el estadio uno y 2, ¿no? En el estadio uno es difusa, el dolor es referido, no sabe dónde está el dolor específico, ¿no? Es producida por la distensión y borramiento cervical. La intensidad es creciente y decrece y es una respuesta vegetativa generalizada. Ya en el estadio 2 es una localización concreta, no hay dolor referido, es por la distensión perineal, la intensidad es decreciente, creciente y hay cambios circulatorios secundarios, ¿no? Las maniobras de Valsalva. Ya acá hay hipertensión, etcétera. Por los pujos también hay hemorragias conjuntivales, hay hemorragias o petequias en fascie, etcétera. Ahora sí, ingresando ya a la parte de analgesia y anestesia obstétrica. Entonces, frente a este dolor, nosotros no podemos ser este, personal que no intervenga. Lamentablemente en nuestro hospital, a pesar de haber un equipo de anestesiólogos, hay obstetras, hay monitor y los ginecólogos, no se está haciendo uso de estas técnicas de analgesia y anestesia obstétrica en el trabajo de parto, ¿no? En una época, antes de la pandemia, había un proyecto entre anestesia y gineco para hacer la analgesia intraparto, pero lamentablemente se dejó de lado y no se le dio importancia a este proyecto realizado por la doctora Pun y la que habla. ¿Y por qué? Esto ya es de incumbencia del anestesiólogo, ¿no? Entonces, el anestesiólogo debe saber de que los cambios fisiológicos en la gestante, que ustedes ya lo saben, ¿no? Del sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo, los cambios fisiológicos normales de esa gestante van a tener implicancias anestésicas. Por ejemplo, el anestesiólogo debe saber de que una gestante tiene a hacer un aumento de la hipotensión, o sea, hace hipotensión rápida tras una anestesia general o espinal, ¿ya? Otro, de que es mucho mayor ver el síndrome de hipotensión supina. Entonces, para eso, el anestesiólogo debe saber de que es necesario inclinar lado lateral izquierdo 15 grados para evitar esa hipotensión supina, ¿ya? Otro, por ejemplo, de que em, tiene mayor riesgo esa gestante de hacer trombosis venosa profunda. Por lo tanto, el anestesiólogo debe dar una profilaxis perioperatoria. Otro tiene que saber porque hay una disminución del flujo respiratorio, hay una tendencia a hacer hipoxia, ¿no? La gestante, entonces debe preoxigenar cuidadosamente. Se hace inducción inhalatoria, esta debe ser rápida. Debemos saber de que hay una dificultad en la ventilación con la mascarilla facial. ¿Por qué? Porque hay edema de glotis, ¿no? En las pacientes de gestantes. Luego, por ejemplo, va a haber una vía aérea difícil en una gestante. Entonces, todo esto debe saber el anestesiólogo y solo son producidos por los cambios fisiológicos. Con respecto al tubo digestivo, por ejemplo, a toda gestante se debe considerar como paciente con estómago lleno. ¿Ya? Por lo tanto, debe dar una profilaxis para evitar los vómitos, ¿no? Y evitar todas las consecuencias de una aspiración. Entonces, es necesario de que el anestesiólogo dé una profilaxis antiácida, ¿ya? Eh, Todas estas cosas debe conocer el anestesiólogo, ¿no? ¿Y por qué? Solo por el hecho de ser gestante, ¿no? Y esta gestante pues ha modificado su fisiología. Acá no se agrega la patología todavía, o sea, es algo fisiológico, pero que ya cambió las implicancias anestésicas, ¿no? Entonces,
Tenemos varios métodos de analgesia y anestesia obstétrica. Mire, ¿cuántos métodos podemos nosotros hacer uso y ayudarle a esta paciente? Hay una analgesia no farmacológica que podría estar en las manos de los ginecostetras. Hay métodos sencillos de analgesia farmacológica, ya esto es función del anestesiólogo. Está la analgesia regional del trabajo de parto y luego la anestesia regional y la anestesia general. Vamos a tratar en forma concisa estos puntos. Entonces, mire, dentro de el tratamiento no farmacológico del dolor durante el trabajo de parto, tenemos diferentes técnicas, ¿no? La primera técnica son técnicas de relajación. Por ejemplo, inmersión en el agua. Por eso se propugna en muchos centros el parto en el agua, ¿ya? Este, ninguno de estos métodos produce efectos secundarios, ninguno. Pero el resultado con respecto al dolor es de una cruz, si queremos medir si tiene efecto o no sobre calmar el dolor durante el trabajo de parto, es de una cruz frente a tres cruces que sería exitoso, ¿no? Pero se pueden utilizar inmersión en el agua, hay masajes, ¿no? Diferentes tipos de masajes, que van desde masajes a nivel de hombro, omóplatos, llegando hasta la región coxígea e incluso hasta los talones de pie. Hay diferentes técnicas de masajes. Otro es la acupuntura, ¿no? Especialmente acá vemos bueno, es la colocación de agujas a nivel del polígono de Willis. Ustedes saben de que este polígono se relaciona con la salida de los nervios lumbosacro y coxígeos. Otro es modulación respiratoria, enseñarles a la paciente una buena respiración, ¿no? Inspiración y expiración. La musicoterapia y la aromaterapia también contribuyen a disminuir la sensación de dolor, ¿no? Hay técnicas psicológicas, hipnosis, que probablemente los psicólogos lo tienen que hacer, pero nunca hemos tenido un psicólogo en el trabajo de parto o durante el trabajo de parto para hacer esto. Y técnicas mecánicas como los TENS, ¿no? Entonces, la acupuntura tiene buenos efectos. La electroestimulación transcutánea, que es los TENS, es poner dispositivos eléctricos conectados a un, a, este, a un monitor que produce electricidad y esa sensación de producir otras vías del dolor hace de que el dolor verdadero de trabajo de parto disminuya, ¿no? ¿Y dónde se coloca? Miren, a nivel del polígono de Willis, ¿no? Lumbo sacro. Otro que también me parece a mí muy fácil de hacer es la inyección de agua estéril, es decir, poner eh, con un inyectable, según la técnica, se pone 12C a nivel del polígono de Willis, en los cuatro cuadrantes, ¿no? En los puntos de unión de los cuatro cuadrantes. Solo ese hecho de hacer un abón con agua estéril, un abón subdérmico, baja el dolor, ¿no? Entonces, esas son las tres técnicas que generalmente, según los estudios, hay estudios de estas tres técnicas que han tenido mejores resultados que los anteriores mencionados, ¿no? Por eso se las he mostrado. Ahora ya esto es implicancia del anestesiólogo y también en parte de nosotros, que son métodos sencillos de analgesia farmacológica. Uno, se le puede dar sedantes y tranquilizantes. Acá se refiere que puede el anestesiólogo dar el óxido nitroso a la paciente por 60 segundos, pero en forma intermitente cada 30 minutos, ¿ya? Que no afecta el estado de oxigenación del feto, pero eso ya es competencia del anestesiólogo. Nosotros no tenemos óxido nitroso, ¿no? La analgesia inhalada de igual manera. El bloqueo pudendo bilateral, nosotros lo podemos hacer porque está a nuestro alcance, tenemos todos los materiales.
El bloqueo paracervical, generalmente esto lo hacemos en los poslegrados, ¿no? En los pacientes que han tenido un aborto, pero no está indicado en, en una gestante, ¿ya? Pero el pudendo bilateral sí. Y la infiltración del periné, que nosotros lo hacemos antes de hacer una episiotomía, ¿no? Bueno, este es el bloqueo pudendo. Entonces, es accesible a nosotros si tenemos los materiales. ¿Y en qué consiste? Pues se hace un bloqueo del nervio pudendo, especialmente a nivel donde recurre este nervio pudendo a nivel de las espinas ciáticas, ¿no? Y lo que utilizamos es nuestro dedo para direccionar y una jeringa que contenga silocaína al 1%, ¿no? Esto permitiría disminuir el dolor, especialmente el dolor durante el expulsivo. ¿Esto podríamos hacer los ginecólogos? Sí. Entonces, los demás tipos de analgesia y anestesia son función del anestesiólogo. Entonces, ¿qué deben hacer nuestros colegas? ¿No? En primer lugar, tener en consideración de la preanestesia. Ustedes saben que al solicitar nosotros una solicitud de sala de operaciones para una cesárea, el anestesiólogo hace su evaluación preanestésica, ¿no? Entonces, el anestesiólogo evalúa, se informa de la historia clínica, de los exámenes, de la evaluación del electrocardiograma, etcétera, ¿no? Él hace un examen físico, y ve si es necesario entrar a una anestesia general, tiene que verificar la vía aérea, ¿no? Y bueno, también saber de que si la paciente tiene la historia de haber comido horas antes del procedimiento, ya sea en anestesia general o regional, tiene que dar profilaxis para evitar la aspiración, ¿no? Los vómitos, la aspiración. Nosotros acá damos, ni bien le preguntamos a la paciente a qué hora ha comido, y nos dice hace poco, si hace 2 horas, 3 horas, le damos nosotros dexametasona, ranitidina u omeprazol y más una metoclopramida, ¿no? Está. Ya, siempre el ayuno prequirúrgico, ¿no? Mínimo de 6 horas. Los anestesiólogos informan de que lo mínimo es 6 horas, lo ideal 8 horas, especialmente en las cirugías programadas, ¿no? En las cesáreas programadas, ¿ya? Y bueno, no hay ninguna contraindicación de dar fármacos ansiolíticos, habitualmente dados en no gestantes también. Ya, esto es la preanestesia. Luego, en el acto anestésico, debemos evitar que haya un síndrome de compresión aortocava, ¿no? El efecto poseído. Y ya sabemos de que el anestesiólogo debe de inclinar al decúbito lateral izquierdo a 15 grados para evitar ese efecto. Debe estar bien monitorizada nuestra gestante y él es el encargado de elegir la técnica, el fármaco, las dosis, ¿no? Del anestésico, ¿no? Y bueno, si es que la paciente necesita ventilación mecánica, también lo decidirá él, ¿no? Y luego, ya en la unidad de recuperación, esta paciente tiene que ser monitorizada. Miren que es función del anestesiólogo, ¿ya? Y hasta que recupere la conciencia, si es que ha sido una anestesia general, o los reflejos, si ha sido una anestesia regional, ¿no? Pero miren, la monitorización de las poscesariadas debe ser por el anestesiólogo, según las funciones, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la analgesia regional. Justamente esta analgesia regional se utiliza en gestantes en trabajo de parto. Una paciente está en 3, 4 de dilatación, está gritando, está jalándose los pelos, no quiere que se le examine, hasta incluso se puede caer de la cama si es que está muy, muy adolorida, ¿no? Entonces, en esta situación, nosotros podemos ayudarla. ¿Y cómo? Hablar a la paciente de que hay una técnica para calmar el dolor, o sea, calmar el dolor, ¿ya?
que es la analgesia regional. Entonces, se le habla a la paciente y si acepta la paciente, pedimos la solicitud al anestesiólogo. Ya el anestesiólogo informa de la técnica, informa de los efectos secundarios, de las complicaciones y hace firmar el consentimiento informado para la analgesia regional. Esta analgesia regional está indicado en fase activa del trabajo de parto, o sea, cuando la paciente está en dilatación 4, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa analgesia? Solo hacer un bloqueo sensitivo, ¿ya? Más no el motor. O sea, la paciente puede caminar, ¿no? Pero ya no siente el dolor intenso de las contracciones, ¿no? Y bueno, la analgesia regional puede colocarse a nivel de L2 o L3 o entre L3 y L4 en el espacio epidural o peridural. Acá hay un gráfico donde está pintado de rojo, es el espacio peridural o epidural, ¿no? Y el objetivo es el alivio del dolor en forma continua y duradera, ¿no? Se le pone un catéter a esta paciente, ¿no? A través de la aguja se coloca un catéter y ese catéter se pega en el dorso de la paciente. Y esta analgesia es cada 15 minutos, o sea, se le tiene que colocar varias dosis, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es la analgesia, pues con esto calmamos el dolor, la paciente respira mucho mejor, pero sí es muy importante de que una paciente que recibe analgesia va a disminuir la sensación de pujo, ya no va a sentir las contracciones, o sea, ella ya no va a sentir dolor. Entonces, siempre que nosotros indiquemos o el anestesiólogo ya le puso la analgesia, tenemos que indicar oxitocina, ¿ya? Acá hay un video, a ver, un ratito. Ya. Mujeres escogen manejar su dolor con técnicas de respiración. Una pregunta, ¿están viendo el video? No, No, doctora, doctora, no no se se ve ve el el video. No se ve. Oh, ya, un ratito, un ratito. Mm. Ya, bueno, al final lo vamos a ver, ¿ya? Ya, entonces, ¿cuáles son las ventajas de la analgesia? ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, confirmen. Sí, doctora, sí se ve. Ya, entonces, miren. Tiene muchas ventajas la analgesia peridural, ¿no? Una alta seguridad materno-fetal, ya los estudios han demostrado que es mucho más ventajoso, especialmente en la respiración, en la buena ventilación y oxigenación del feto. Ya es eficaz, alivia mucho el dolor. Ustedes no saben cuánto los pacientes se lo agradecen cuando se les pone la analgesia, respiran mejor, caminan, toman sus bebidas azucaradas sin ningún problema, ¿no? En caso de que esta paciente culminara en una cesárea, por el mismo catéter se aumenta la dosis y se convierte en una anestesia raquídea o regional, ¿ya? Entonces, si surgiera un inconveniente para un trabajo de parto vaginal, inmediatamente se le pasa a sala, se aumenta la dosis de anestésico y ya se convierte en una anestesia epidural, ¿no? Es la gran ventaja. Bueno, ya hemos dicho que se debe aplicar al inicio del parto activo, ¿no? Activo, fase de dilatación activa, dilatación 4.
¿ya? Mejora el flujo útero-placentaria, permite la participación activa de la mamá a todo lo largo del proceso, ¿no? Permite todo tipo de maniobras obstétricas. Como ya no siente dolor, puedo examinarla, puedo hacerle un epicio sin ya necesidad de ponerle silocaína local. Puedo hacer una pequeña versión si es un derecho posterior, etcétera, ¿no? Ya permite, la paciente está mucho más relajada, ¿no? También mejora la reología vascular y disminuye la posibilidad de una TEP, ¿no? De una trombosis. Y bueno, como también hay ventajas, hay posibles desventajas, especialmente hipotensión, ya no se olviden, la hipotensión. A veces hay fallos en los analgésicos, o sea, no solo se bloquea la parte sensitiva, también la motora. Entonces, en ese caso, la paciente ya no va a poder caminar. ¿Ya? Su duración es de 10 a 20 minutos, ¿no? En promedio 15. Por eso, a cada 15 minutos el anestesiólogo le debe administrar el anestésico por el catéter. Hay temblores, hay incidencia variable de hipotensión. Algunas veces llegan a la dura madre y después hay una cefalea postpunción, ¿no? También puede producir retención vesical. ¿Ya? Bueno, incidencia variable del dolor de espalda en el lugar de punción, ¿no? Y esto, aumento en la duración del parto. Se ha visto que sí o sí tenemos que utilizar la oxitocina. O sea, la paciente no la podemos dejar en evolución espontánea. Es por eso que el ginecólogo interviene ahí. Debe estar bien monitorizada, tener una contracción de 3 a 5 y sí o sí usar oxitocina. Y en el pujo, durante el pujo, no tienen sensación ya de pujo, o sea, ellas no quieren pujar, sienten que el útero se pone durito, pero ya no tienen la sensación de pujo. Entonces, tenemos que nosotros a la paciente decirle, señora, puje, porque ahorita está con una contracción de pujo. O sea, tenemos que orientarla, si no, ella no puja. ¿Ya? Entonces, eso es una de las desventajas. Contraindicaciones absolutas, hemorragia activa, yo no le voy a dar una analgesia, ¿no? Si hay una hemorragia activa, yo tengo que hacer una cesárea de emergencia. Cuando hay una hipotensión franca, una eclampsia, incluso la eclampsia es para una anestesia general, ¿no? Distrés fetal, si hay un sufrimiento fetal agudo, no puedo indicar esto, ¿no? Si hay una infección local o sistémica, tampoco. Si está la paciente parinizada, tampoco, porque voy a producir un hematoma a nivel de la punción, ¿no? Ya, y hay contraindicaciones relativas que, entre comillas, hay que tomarlas, así, eh, con pinzas, ¿no? Cuando la paciente rechaza la técnica, hay trastornos neurológicos, hay cardiopatías evolucionadas tipo 3 4. Generalmente esto, acá, según nuestros protocolos, en el Hospital 2 de Mayo, estos ya ingresan para una anestesia general o una anestesia regional, no analgesia, ¿ya? Ya, entonces, indicaciones médicas cuando hay dolor intenso, hay estrés psicológico por el dolor, hay alguna patología cardíaca leve, hay una patología respiratoria, por ejemplo, un asma, ¿no? Una paciente asmática en crisis, en tratamiento. Hay estados hipertensivos del embarazo, especialmente en preeclampsia leve, en pacientes diabéticas, se puede dar la analgesia. Cuando la paciente hay antecedentes de desprendimiento de retina, o sea, ella no puede pujar, ¿no? No puede estar así tensionada, alcalótica, respirando intensamente por el dolor, ¿no? Ya entonces hay diferentes, ¿no? Indicaciones. Y bueno, las obstétricas, cuando es un parto dirigido, a veces hay presentaciones posteriores y yo tengo que hacer algunas maniobras cuando hay un embarazo gemelar con los fetos encefálica, ambos fetos, o empodálica pura, ambos fetos, ¿no? Cuando hay distocias dinámicas, por ejemplo, hay hipodinamia, le doy analgesia y le pongo oxitocina y mejoro todo el cuadro.
¿no? Cuando hay un espasmo cervical, ustedes habrán visto en las guardias que dicen, uy, el cuello está duro, rígido, está edematoso, ¿no? Entonces, miren, ahí podemos utilizar la analgesia peridular y se relaja la paciente, ¿no? También en extracción instrumental y si hay la posibilidad de entrar a una cesárea probable, hemos dicho de que una analgesia se convierte en una anestesia solo aumentando la dosis, ¿ya? Y fetales en prematuridad, prematuros tardíos, por ejemplo, cuando hay sufrimiento fetal crónico, no agudo, ¿ah? Crónico, por ejemplo, una paciente con diabetes, con antecedente de mamá de diabetes crónica, ¿no? Pacientes, fetos con RCU, ¿no? Em, Podemos utilizar la analgesia, ¿no? Y mejorar el estado de hipoxia de ese bebé. Entonces, en una analgesia debe intervenir y deben estar al pendiente el anestesiólogo, debe estar pendiente el ginecostetra y bueno, y la obstetriz de turno, ¿no? Porque es importantísimo valorar estas funciones, presión arterial y frecuencia cardíaca. Hemos dicho que la mayor complicación de la analgesia es la hipotensión, entonces tenemos que hidratar a la paciente. Otro, monitorizar la contracción uterina. Hemos dicho de que la paciente no siente la contracción, por estar en ese hecho de no tener dolor, estar más relajada, necesitamos usar un poquito de oxitocina, ¿no? A goteo mínimo para que continúen las contracciones. También evaluar la altura y la extensión del bloqueo sensitivo. Hemos dicho de que en algunas veces hay bloqueo motor también. Entonces hay que evaluar eso. Si detectamos que hay bloqueo motor, la paciente debe estar en reposo en su cama, no puede caminar, ¿no? Ya, y determinar el grado de bloqueo motor, porque esa paciente se desploma. Le dices, párase, señora, y pum, se cae porque hay un bloqueo. Entonces, por favor, esto debe ser bien registrado cuando hay una analgesia peridural. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Muchos de los efectos dependen del tipo de fármaco, ¿ya? De la analgesia, porque hay diferentes tipos de fármaco. Del procedimiento, hay prurito en la región, hipotensión, somnolencia, temblores, a veces fracasa la técnica, a veces hay fiebre, pospunción, infección en el área de punción y hematomas epidurales. Se presentan raros, pero se pueden presentar. Cefalea postpunción, puede haber lesión nerviosa cuando uno no sabe la técnica, o cuando hay practicantes de esta técnica, ¿no? Necesidad del uso de oxitocina, eso sí, es necesario. No puedo, por favor, dejar a una paciente con analgesia sin oxitocina. Se aumentan los tiempos de las fases del parto, y hemos dicho, ¿por qué? Porque está bien relajada, no siente, no puja y se aumenta ese periodo. Pues disminución de la voluntad de pujo y a veces pérdida de la variabilidad cardíaca fetal, especialmente cuando hay hipotensión. ¿Ya? Y al fin y al cabo la paciente no quiere pujar, nada, no tiene sensación de pujo, se está prolongando el expulsivo. ¿Y en qué podemos terminar? En un aumento del parto instrumentado, ¿no? Es decir, acá debemos de utilizar las ventosas o las válvulas de Sims, ¿no? Para extraer al bebé. Y si se utiliza este instrumento, pues vamos a aumentar la cantidad de desgarros cervicales, las episiotomías, las hemorragias, el prolapso urogenital, ¿no? Y en el bebé, si no sabemos hacer la técnica de extracción con la válvula em, de zinc o con la ventosa, vamos a producir contusiones, hematomas, hemorragias, fracturas, laceraciones en la carita del bebé, etcétera, ¿no? Entonces, acá, esto es una ventosa que hay en el hospital, pero ya veo que no lo usan porque no hemos tenido por qué usarlo. Y otro porque por todas las implicancias que tienen al momento de la extracción, hay muchos riesgos y luego los problemas médico-legales, ¿no?
Esta es una ventosa que se pone en el cráneo del bebé y se forma una presión negativa que nos ayuda a succionar al bebé, ¿no? Y estos son las espátulas o las valvas obstétricas, ¿no? Como no puja el bebé, tenemos que con estas valvas, presionar a ambos parietales del cráneo del bebé y hacer las maniobras para la extracción de ese bebé, ¿no? Tampoco se realiza, actualmente no lo realizamos, tampoco hay médicos ginecólogos en mi hospital que hayan realizado esto. Esto, nuestros maestros antiguos sí lo realizaban, ¿no? ¿Y por qué? Porque si uno no sabe la técnica, lesiona al bebé, ya lesiona, hay lesiones, hematomas, desgarros, lesión de pabellones auriculares, etcétera. Entonces, para evitar problemas legales, ya se está dejando de usar estas valvas, ¿no? Las valvas. Entonces, ya llegó la analgesia, tuvimos nuestro parto exitoso, bien, muy bien. Ahora, otro tipo es la anestesia regional en la cesárea. Ustedes han visto, preparen a la paciente, ¿no? Ya, es la ya anestesia, ¿no? Entonces, la anestesia puede ser epidural y puede ser raquidia. La gran diferencia es el espacio donde se pone, que es en la epidural, y esto en el canal, ¿no? En el canal, en el cabo, donde hay un espacio. Para los anestesiólogos es mucho más rápido hacer una raquidia, ¿ya? Que una epidural. Entonces, las grandes ventajas es que la anestesia epidural tiene un efecto más prolongado, se podría decir. No hay hipotensión, generalmente la tensión arterial es estable, no hay hipotensión, ¿no? Como hemos dicho, una analgesia se puede convertir en anestesia epidural, ¿ya? Las desventajas es que inicia más lento. Si le ponen esto a la paciente, el anestesiólogo nos dice a nosotros, doctores, esperemos de 5 a 10 minutos para que haga el efecto, ¿no? O sea, no es tan rápido. Se utiliza mayor dosis y la calidad del bloqueo es más baja. En cambio, la raquidia es rápido, de buena calidad, fácil de realizar, ¿no? Pero el efecto secundario es la hipotensión. Acá se produce más hipotensión. Y acá algunos medicamentos que se utilizan, ¿no? Para la peridural tenemos la bupivacaína, lidocaína, fentanilo, sufentanilo, ¿no? Y para la raquidia, la lidocaína y la bupivacaína, ¿no? Ya esto es elección de los anestesiólogos, ¿no? Ellos deciden con qué. Y complicaciones también puede haber, ¿no? Por ejemplo, si hay una raquía masiva, o sea, no solo es desde la L2 hasta los miembros inferiores, sino sube hasta la torácica, puede haber una depresión, ¿ya? La anestesia, como es volátil, a veces se eleva a niveles más superiores y puede haber una depresión, ¿no? Hasta un paro. Propios de los anestésicos locales, ya sus efectos secundarios. Otro, en la epidural puede haber también tremores, puede haber agitación, puede haber convulsiones hasta un coma, ¿no? La hipotensión, la cefalea, hematomas y abscesos. Y acá la anestesia raquídea, pues punción hemática, hiparestesias, náuseas, vómitos, retención urinaria, lumbalgias, ¿no? Complicaciones neurológicas cardiovasculares como hipotensión, bradicardia, paro cardíaco, ¿no? Y hay un síndrome que es el SNT, que es el síndrome neurológico transitorio, donde la paciente después de esta anestesia tiene un dolor glúteo irradiado a los dos miembros inferiores. Entonces, esto es ese síndrome que se puede producir por largo periodo de tiempo. Y las complicaciones neurológicas, doctores, hay que tener bastante importantes. No todo es bueno en una cirugía, no hay complicaciones de la cirugía propia y de la anestesia.
Bueno, traumas, ¿no? Por la aguja espinal o epidural, pero menos mal que son pocos, ¿no? Uno en 3.900 casos. Hay daños compresivos, hematomas del canal vertebral, abscesos epidurales y los más peligrosos son pues las meningitis y las aracnoiditis, ¿no? Entonces, eso ya es competencia del anestesiólogo. Y luego llegamos ya a la anestesia general en las cesáreas. Ya no es raquidia, ¿no? En la raquidia o en la epidural la paciente está despierta, se le entrega al bebé, ella está escuchando todo lo que se dice en la sala de operaciones, solo está incapacitada a movilizar miembros inferiores y no sentir en la parte lumbar, ¿no? Hipogastrio. Pero la general ya es total, pérdida de la conciencia. Entonces, esto se indica cuando hay una emergencia obstétrica. Por ejemplo, una paciente en eclampsia con convulsiones, yo no le puedo indicar una regional, de frente una general. Una paciente con DPP y estado hemodinámico en shock general. Un sufrimiento fetal agudo, general, ¿ya? Entonces, en emergencias obstétricas en la que existe compromiso materno y o fetal grave. Después, ¿cuándo? Si en la zona de punción hay una infección, a veces hay lesiones en la columna también, hay hernias, etcétera, hay cirugías previas o una infección que contraindique algo regional, tendrá que ser anestesia general, ¿no? Cuando hay una sepsis materna, ¿no? Con inestabilidad hemodinámica. Cuando hay una alteración de la coagulación, por eso los anestesiólogos siempre nos piden perfil de coagulación antes de dar el tipo de anestesia, ¿no? Saben que está contraindicado dar anestesia regional en pacientes que tengan alterado la coagulación por los hematomas que podríamos ocasionar. Cardiopatías maternas, grado 3 y grado 4 son para anestesia general, ¿no? Fallos para realizar una anestesia regional, especialmente en pacientes obesas. Hay pacientes con obesidad IMC más de 40, doctores, donde la aguja, raquidia o epidural no ingresan. Entonces, hay imposibilidad de hacer, tenemos que hacer una general, ¿no? Y en algunas oportunidades yo lo pongo en entre asterisco deseo de la paciente. ¿Y por qué? Porque tienen antecedentes de cirugías previas en la cual la raquidia les fue mal y por temor ya no quieren esa anestesia, pero eso no es absoluto, ¿ya? Ventajas de la anestesia general. Es muy rápido, ¿no? Es veloz, es rapidísimo, no falla en manos experimentadas. El acceso anestésico es rápido y también el quirúrgico debe ser rápido. Tenemos solo 4 minutos para sacar al bebé y que la sustancia anestésica, ¿no? Que puede ser líquida o que puede ser gas inhalado, no llegue al bebé, ¿no? Y este bebé no se deprima, ¿no? Por eso en una anestesia general es listo, todo preparado y el anestesiólogo nos dice, saquen al bebé y tenemos solo 4 minutos para sacar al bebé bien, ¿no? La gran ventaja es que los anestesiólogos pueden ya controlar las funciones de esa señora, la función respiratoria, este, controlar todas las funciones cardiovasculares, ¿no? Y si hubiera convulsiones, también las controlan en forma rápida, ¿no? Prácticamente esta paciente depende del anestesiólogo. Y algunas desventajas, fallo en la intubación traqueal. Hay diferentes malformaciones en cuello, cuello corto, epiglotis anterior, glotis estrechas, etcétera. Puede fallar, ¿no? ¿Hay riesgo de aspiración? Sí, la paciente puede tener alimentos o también puede haber una regurgitación del ácido clorhídrico y pasar a vía respiratoria, ¿no?
La paciente puede tener recuerdos de la cirugía, si algunas la tienen, incluso son atroces cuando algunas pacientes nos cuentan de cómo recuerdan esa cirugía. Hay relajación del útero, tener en cuenta nosotros de que todos los anestésicos generales producen hipotonía, ya, uterina. Riesgo de depresión neurológica en el neonato, ¿no? Si es que hay pasaje de la sustancia anestésica. Después, retraso en la relación madre-hijo. Generalmente la mamá duerme hasta que se recupere el estado de conciencia, pasa más de una hora a veces, y al bebé recién lo traen, ¿no? Y bueno, y como toda droga, tiene efectos secundarios, ¿no? Esta paciente puede ser alérgica a algún medicamento anestésico y puede hacer un shock, ¿no? O sea, hay esos riesgos. Ya. Y bueno, y todos esos riesgos pueden llevar a una muerte materna o a una muerte fetal o neonatal. Entonces, tener en cuenta que en una anestesia general, al bebé tenemos que sacarlo inmediatamente, sin perder el tiempo. Ya tiene que ingresar el cirujano de mayor experiencia para hacer la cirugía, ¿no? La cesárea. Y no nos olvidemos este parámetro. La anestesia general para la cesárea debe ser un procedimiento de excepción. Su elección ha de ser cautelosamente estudiada y reservada a los casos en que estrictamente es necesaria. ¿Ya? Doctores, entonces esto, no a todas les podemos decir anestesia general. Bueno, aquí hay un video y lo pasaremos después y gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Doctora, en una parte de la clase mencionó de que a la gestante se le puede dar omeprazol y metoclopramida. ¿En qué caso se da? Ya se da cuando la paciente no está en ayuno, ¿no? Lo que sugieren los anestesiólogos que toda cirugía debe estar la paciente en ayuno de 6 a 8 horas. Entonces, pero en la emergencia no sucede eso. Uno le pregunta a la paciente, ¿a qué hora ha sido su último alimento? Uy, hace una hora, hace 2 horas. Entonces, en esa paciente que tiene antecedente de haber consumido alimentos, se le da eso. Omeprazol, le damos 40 miligramos endovenoso stat y metoclopramida, le damos 10 miligramos endovenoso stat. Y algunos indican dexametasona, ¿ya? 4 miligramos endovenoso stat. Entonces, ¿para qué? Porque son medicamentos que van a evitar el reflujo de esos alimentos, ¿sí? Y por ende van a evitar la aspiración, ¿no? Muchas gracias, doctora. Ya, otra pregunta. Doctora, disculpe, cuando se le coloca a la paciente la analgesia peridural en el parto, ahí Ujú. mismo se le coloca también la oxitocina. Sí, inmediatamente, ¿ya? Ese es un protocolo. Toda paciente que tiene analgesia peridural inmediatamente debe de colocarse la oxitocina para acentuación. Ok, doctora, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No me deja acá. Quiero pasar los videos, pero no puedo. Pero ahí están los links de los videos. Hay uno que es de la analgesia, analgesia intraparto, la primera, y la final es la anestesia general, ¿ya? Sería ideal, que nuestras gestantes, ustedes habrán visto cómo gritan nuestras pacientes, ¿no? ¿Aló? Grita ahí en la sala de expulsivo, gritan en la sala de dilatación.
Y sería muy bueno nuevamente reiniciar ese proyecto para la analgesia intraparte. En las clínicas sí, sí hay. Uno llama al anestesiólogo, inmediatamente le dan y la paciente está feliz y contenta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora, ninguno. Gracias, Ya. todo claro. Entonces, acá, por ejemplo, van a tener en cuenta casos clínicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso clínico. Paciente de 39 semanas llega a la emergencia, tiene presión arterial 180, 120, presenta cefalea intensa, epigastralgias y presenta una convulsión tónico-clónica, latidos cardíacos fetales en 110. ¿Qué tipo de anestesia indicaría? A ver. A ver, ¿le darían una raquidia? En primer lugar, la paciente, ¿qué diagnóstico tendría? A ver, ¿quién? Gabriela. Doctora, está con la presión elevada. Puede ser que tenga Claro, preeclampsia. claro, mira, tiene 180, 100. Está con epigastralgia, cefalea intensa. Esos son signos premonitorios de eclampsia, ¿no? Al momento tiene una convulsión tónico-clónica. Ya, si hay convulsiones, eso ya es una eclampsia. El latido cardíaco fetal está en 110. ¿Ya qué le van a indicar? ¿Parto vaginal? No está en trabajo de parto. No, no. Una eclampsia es una emergencia. Una preeclampsia severa es una emergencia. Se tiene que culminar el embarazo lo más rápido posible. Entonces, esta paciente yo no le puedo indicar una anestesia, raquidia, una regional. ¿Ya? Porque en primer lugar tengo que ser rápido y la anestesia general hemos dicho que es lo más rápido, lo más veloz. ¿Ya? Entonces, esto es un caso, ¿ya? Por favor, casos de preeclampsia severa, eclampsia, con afectación de la frecuencia cardíaca fetal, terminan en una cesárea, pero con anestesia general. A ver, otra pregunta. A ver. Paciente con 34 semanas de gestación, ingresa a la emergencia, refiriendo dolor intenso uterino, sangrado abundante, color vinoso. Al examen físico es un útero leñoso, hipertónico, los latidos están en 85. A ver, ¿de qué sospechan? A ver, Jennifer, Paola. Con un Jennifer, desprendimiento, doctora, de membrana. claro, es un DPP, muy bien. ¿Y cómo están los latidos? Están en 85. ¿Cómo está ese bebé? ¿Cómo se llama el estado de ese bebé? Sufrimiento fetal agudo. ¿Ya qué le indicas? ¿Parto vaginal o cesárea? A ver, ¿Cesárea con pónganse. anestesia general? Claro, una cesárea con anestesia general. Muy bien. Ya, entonces son casos específicos de emergencia en la cual se compromete la vida de la mamá y del feto. Ya la mamá está con un DPP, probablemente esté chocada, el feto está con 85 latidos, ya está en sufrimiento fetal agudo. No tengo que demorar, tiene que terminar el parto por una cesárea y la anestesia que se elige será la general. ¿Ya? Entonces eso tienen que diferenciar. Así van a venir casos con respecto a este tema, casos clínicos, ¿ya? Muy bien,
les sugiero que también vayan a los links que están ahí de YouTube para que vean cómo es la analgesia peridural o intraparto y cómo es una anestesia general. Son bonitos los videos. ¿Alguna pregunta? Por favor, Doctora, solicito. Sí, este, ¿cuándo se le administra la anestesia epidural o raquidia a la paciente? ya. Cuando hay una indicación de que el parto termine por cesárea. Por ejemplo, tenemos una gestante en trabajo de parto, fase activa, viene a la emergencia, la examinamos, ya está en 4 dilatación y encontramos una altura uterina de 40. ¿Ese será parto vaginal? La altura uterina de 40. No, Ese bebé probablemente sea un macrosómico, ¿no? ¿Sí? Entonces no va a ser parto vaginal, tiene que ser una cesárea, pero la vida de la mamá no está en riesgo, la vida del bebé no está en riesgo, una cesárea con anestesia regional, ¿no? Regional significa de la parte lumbar hacia los miembros inferiores, o sea, ahora ya el anestesiólogo elige si puede ser epidural o puede ser raquidia, él elige, nosotros no elegimos eso. En ambas, nosotros actuamos de la misma manera hacer la cesárea, ¿ya? está bien, doctora, gracias. Ya, o sea, las cesáreas se indican cuando hay condiciones que no tiene la mamá ni el feto para que sea un parto vaginal. Por ejemplo, una placenta previa, no sangrante, ¿no? Ya entra en forma programada, le dan una raquidia o una peridural y ya, hacemos la cesárea y listo. Por ejemplo, pacientes que tienen cesárea anterior 2 veces y que están iniciando el trabajo de parto. Ya, cesárea 2 veces es indicación de una cesárea nueva. Entonces se la programa, ¿no? ¿Con qué? Con una anestesia regional. O sea, son condiciones en que eh, no hay condiciones para un parto vaginal y necesitan terminar en cesárea, y donde la mamá y el bebé están hemodinámicamente estables. Otro, indicación de cesárea, a ver, un trabajo de parto disfuncional, que ya 13 horas no avanza, se quedó en 7, y ya son 13 horas en 7 dilatación. Ya es un trabajo de parto disfuncional, ¿no? Ya no voy a esperar a que sigan pasando las horas. La programo para una cesárea por el trabajo de parto disfuncional, pero la paciente y el bebé no están en riesgo de muerte, ¿no? Ahorita no hay ninguna aceleración de los latidos, no hay variación de los latidos, la mamá está ahí que grita por el dolor, pero no avanza el trabajo de parto, tiene que terminar en cesárea. En ese caso es anestesia regional. Regional significa de la cintura para abajo, ¿no? ¿Y cuál va a ser? ¿La raquidia o la epidural? Eso lo elige el anestesiólogo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, una pregunta les voy a hacer. Paciente con antecedente de miomectomía. Ya, actualmente ingresa a la emergencia por presentar contracciones espaciadas, tiene una gestación de 38 semanas, no hay modificaciones en el cuello, latidos cardíacos normales. A ver, ¿para qué la programan a esa paciente? ¿Para un parto vaginal o para una cesárea? Para una cesárea, Para doctora. una cesárea. ¿Y por qué? Por el antecedente de miomectomía, Miomectomía. ¿no? Así es. Y la paciente está estable, entonces, pues para una cesárea con una anestesia regional, ¿no? Ya, ahora el anestesiólogo dirá, yo le pongo epidural o raquidia, ya. Eso es función del anestesiólogo. Entonces,
Em, Se elige la cesárea cuando la paciente o el bebé no tienen condiciones para un parto vaginal. Otro ejemplo, gestante de 39 semanas, ingresa, es primeriza, ¿ya? Gesta uno de 39 semanas, ingresa a la emergencia por presentar contracciones, tiene 3 de dilatación y en el Leopold se le encuentra un feto en transversa con latidos de 150. A ver, ¿qué le indican a esta paciente? Cesárea, doctora, por Cesárea. la posición del feto. Ya, Cesárea también, doctora. ya, ¿y por qué la cesárea? Por la posición del Con feto está en transversa. transverso. Eso, por feto en transversa. Muy bien. Entonces, la paciente está bien, el feto está bien, está en 3 de dilatación. Ustedes la prueban cesárea y el anestesiólogo va a elegir la anestesia regional y punto. ¿Sí? En ella es regional, ¿no? O sea, no habría ninguna indicación de que sea una anestesia general, ¿ya? Porque ambos, mamá y bebé, están estables, ¿no? Muy bien. Doctora, ¿y A si una menos, paciente ¿ya? tiene pólipos, también, también va a cesárea? Pólipos cervicales, pólipos endometriales, ¿qué tipo de pólipos? Cervicales. Ya, depende del tamaño, ¿ya? Si es grande el pólipo, puede sangrar, ¿no? Durante el trabajo de parto. Pero si son pequeñitos de 1 centímetro, pequeñitos, no. O sea, no hay indicación de cesárea. Salvo que sea un tumor previo, gigante, ¿no? Un mioma, por ejemplo, en el cuello del útero, un mioma, a ese sí va a cesárea, sí o sí. A ver, paciente es otro, otro ejemplo. El paciente de 40 semanas inicia trabajo de parto y al examen se le encuentra abundantes lesiones verrucosas en todo el cuello uterino, en la vagina y en genitales externos. A ver, ¿qué le dicen a esa paciente? ¿Cesárea o parto vaginal? Cesárea. Cesárea, ¿no? Porque tiene, dice, lesiones verrucosas en cuello, vagina y periné. O sea, está llena de virus del papiloma, ¿no? Entonces, esa paciente no puede tener un parto vaginal. Es una cesárea con una anestesia regional, ¿sí? Porque están estables, ¿no? O sea, no es una emergencia. O sea, no es una emergencia de vida o muerte para la mamá y para el bebé. Entonces, no se olviden. La anestesia regional es para mujeres que están estables, feto estable, y en las cuales esté contraindicada un parto vaginal, ¿ya? Todas las emergencias donde hay riesgo de muerte materna y riesgo de muerte fetal, ¿ya? Esas terminan en cesárea, pero con anestesia general. Entonces ahí hemos visto ejemplos, preeclampsias severas, eclampsias, DPP, sufrimiento fetal agudo. Ya hemos dicho que pacientes con cardiopatía, una insuficiencia cardíaca, grado 3, 4, que son severas, tiene que ser con general. También alguna pacientes que, por ejemplo, son esquizofrénicas, que no están en control, o sea, no están controladas, ellas nunca se dejan de poner la anestesia porque se mueven, gritan. No, los anestesiólogos a toda paciente con alguna alteración mental no controlada, no estable, en general, ya porque es imposible ponerles una regional en ellas. Para ponerle la regional tiene que estar sentadita, calmada, no moviéndose. Preguntas.
Y hay un caso, les voy a decir, paciente con buenas condiciones para un parto vaginal, está en 5 de Todo claro, doctora. dilatación. ¿Cómo? ¿Aló? Todo claro, doctora. Ya. Hay otro ejemplo, les voy a dar, a ver. Hay un ejemplo. Paciente en trabajo de parto, en fase de dilatación 5, con buenas contracciones, su partograma en curvas normales. Pero la paciente es muy intolerante al dolor. Ella refiere que desea que le calmen el dolor. ¿Qué le brindaría usted a esa paciente? Epidural. Ajá, una analgesia, ya, el término ya es diferente, es analgesia epidural. Muy bien, ¿sí? Ya les he dicho, analgesia solo es sensibilidad, ¿no? Anestesia ya es todo la sensibilidad y la parte motora, ¿sí? Muy bien, es una epidural, es una analgesia epidural. Sí, eso hay que ofrecerle. Ya, muy bien, entonces este tema ha sido para que ustedes más o menos tengan las ideas de qué tipo de analgesia, anestesia se utiliza en las cesáreas, ¿no? ¿Para qué? Para coordinar con el anestesiólogo, ¿no? O sea, tenemos que ir viendo y coordinando con el anestesiólogo. Y bueno, y ofrecerle las técnicas, ¿no? Por ejemplo, las técnicas no farmacológicas. Nunca he visto yo en mis centros tétricos del hospital que hayan puesto una música bonita, relajante, pero será hora, ¿no? Hora de implementar, ¿no? Entonces, hay cosas que podemos hacer, aromaterapia, musicoterapia, masajes. Los familiares, si es que pueden estar presentes, podrían empezar a darles masajes, ¿no? A la paciente. Hay técnicas de masajes también. Ya. Muy bien, entonces vamos a dar por culminada esta sesión. En favor, si me puedes, son 39, bueno, hasta 47 alumnos que han estado presentes. Yo sé que son más de 150 ahora y no están presentes, ¿ya? He tomado capturas de toda la asistencia y, y bueno, esto se envía a los coordinadores. Va a estar este tema en el aula virtual y el anterior también ya está en el aula virtual. Sí, traten de no aprender de memoria, sino más que todo ver en los casos clínicos, ¿no? O sea, acá es puro casos clínicos y ahí saber el por qué, ¿no? El por qué. Muy bien, yo agradezco mucho a la delegada Gabriela por su apoyo con el link del Zoom. Será hasta pronto, ya nos estamos viendo en otras sesiones o en la misma universidad, ¿no? A veces hay que cuidar los exámenes también. Muchísimas gracias. Ahora, hasta luego. Hasta Muchas pronto. gracias, doctora. Hasta Muchas luego. gracias, Gracias. doctora. Mil Hasta gracias, luego. doctora. Pronto. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta pronto.